Creo que tendrías, Barbie, que estar de afuera, por las dudas, porque están asomándose y... Cuando estén... Sí, no, tenemos. Vamos a entrar. Bien, la primera pregunta sería, ¿cuál es el potencial, el enfoque que da la industria cultural para comprender nuestra actualidad política y mediática? Bueno, yo en función de la exposición que había desarrollado, he hecho mi observación crítica sobre la categoría industria cultural, porque es un concepto que lo estamos tomando de una elaboración externa de la teoría de la modernidad que desarrolla Adorno y Horkheimer y que corresponde a un planteo que suscita en la primera mitad del siglo XX y con un gran impacto de las particularidades de la transformación cultural y social que tiene la sociedad capitalista a principios del siglo XX, fundamentalmente Europa, tomando en cuenta la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué digo esto? Porque el concepto de industria cultural tendría que llevar a pensar que es lo opuesto. Lo opuesto sería una cultura que esté desligada de los procesos productivos industriales. Una cultura que esté desencargada de instrumental tecnológico en función de las transformaciones que se hayan dado en ese momento. Hasta cierto punto, ese concepto implica una nostalgia por una idea de cultura espontánea, donde la creatividad no está modelada por recursos técnicos y por una cultura que no pasa la lógica de la masificación. Por otra parte, el concepto de cultura en el contexto de la teoría de la modernidad de Adorno y Horkheimer hace hincapié más que nada en las artes. Yo pienso más en un concepto de cultura amplio que involucra todos los sistemas normativos, todos los sistemas de significación y que no solamente se refleja en formas expresivas como el arte, sino inclusive podríamos decir que la forma de hacer política implica rasgos culturales, los criterios de evaluación de la economía, del rol de la ganancia, de la renta y del trabajo están también significados por formas culturales. Entonces, el término de cultura aparece como la amalgama de sentidos que articulan las relaciones sociales y no solamente la producción estética, ¿no? En ese sentido es de que el concepto de industria cultural lo hemos tomado y aparece en el lenguaje de los estudios de comunicación como una rémora de aquella interpretación de Adorno y Horkheimer y que se despliega en un contexto donde está impactado el desarrollo de medios de comunicación y dio lugar a teorías como la hipodérmica u otras teorías en torno a qué efecto producen esos medios masivos de comunicación que de alguna manera se transforman hasta en lenguajes que resignifican la producción cultural y artística. Yo creo que hoy en día la cultura es algo más que el arte, es mucho más que las producciones estéticas, y la cultura, como les decía, tiene que ver con estos criterios con los cuales hacemos política, pensamos en un accidente ferroviario como el que se da en Argentina, pensamos la posibilidad o no de los políticos en ser representativos de nuestras expectativas. Es decir, creo que ese rasgo cultural atraviesa no la sociedad moderna del mundo, sino atraviesa particularidades en Argentina e inclusive de una Argentina que no es homogénea. La Argentina de Buenos Aires no es lo mismo que la Argentina de Jujuy ni la Argentina de Río Negro.
otra pregunta. ¿Cuáles son los cambios más importantes que usted observa en los medios masivos de comunicación en la última década y cómo influyen esos cambios en nuestra vida democrática? ¿Cómo han influido? A ver, a mí me gustaría remitir un poco más allá de la última década, porque prácticamente cuando nosotros hemos ido incorporando Argentina en el proceso democrático, con todas las particularidades políticas y económicas que ha tenido desde los años 80, el fenómeno que se vivía en Argentina no distaba de radicales diferencias de lo que estaba sucediendo en el mundo con respecto al impacto de nuevas formas de tecnología que aligeraban los procesos de comunicación y que, digamos, masificaban hasta la posibilidad de su uso. Es decir, una cámara de televisión, una cámara fotográfica, etc., comenzó a ser algo casi accesible para públicos más numerosos. Yo recuerdo que en la década de los años 80 y 90 se llegó a hablar de la transformación del espacio público por los medios de comunicación. Y se llegó a pensar inclusive la desaparición del espacio público político, del encuentro masivo, tal como los encuentros en manifestaciones o los encuentros en plazas, porque eso era reemplazado por otras formas de lenguaje político, y ese lenguaje político había terminado por ser escenificado en entrevistas o en paneles o en diálogos en la televisión. Se llegó a pensar, por ejemplo, la famosa caída del gobierno de Ceausescu en Bucarest, Rumania, en la década de los años 90, en donde se veía como un hecho paradigmático el rol que había jugado el canal de televisión estatal, que había sido tomado por sus trabajadores y por quienes estaban en una revuelta popular contra Ceausescu, que había jugado un papel muy importante en la articulación de la movilización política de Bucarest. Cuento esto porque se lo tomó como un hecho paradigmático del rol que estaba cumpliendo los medios de comunicación en este doble aspecto. Por una parte, que había transformado el espacio público de encuentros en un espacio escenificado en la pantalla de televisión, por una parte. Y por otra parte, que los medios de televisión podían cumplir un rol convocante, orientativo, de fenómenos de masas y que hasta cierto punto se podía prestar a esta idea de una fácil manipulación. Creo que ese fenómeno, que se lo vio como paradigmático en la década de los años 90, ha cambiado fundamentalmente en los últimos años. Y que nosotros vemos en la Argentina, y estamos viendo en el mundo, ¿no? En este momento lo vemos también en Turquía, estas concentraciones en plaza, estos encuentros que están muy movilizados por redes sociales y que ya la televisión se transforma en el espejo que trata de reflejar esto y no necesariamente es el medio el que convoque y construye el espacio. Creo de que estas transformaciones hay que analizarlas de acuerdo a los recursos tecnológicos, pero también a la historia cultural de los pueblos. O sea, no podemos olvidar de que en Argentina tenemos una historia de movilización y que la Plaza de Mayo es convocante desde 1810. O sea, esa historia convocante de la plaza y de los encuentros se da. Hoy en día, las convocatorias de distinto orden tienen públicos, lo que no quiere decir de que ese sea todo el público que pueda ser convocado. Claro. Profesor, por último, ¿cuál cree usted que debe ser el rol del Estado en referencia a la comunicación e información en nuestro país? Yo personalmente tengo mi convicción política por la cual considero que el Estado tiene que cumplir un rol importante en la regulación y en el acompañamiento de todos estos procesos. Es decir, no podemos hablar de una... Es decir, yo creo que habría que pensar no solamente en la socialización de los medios de producción, sino también en la socialización de los medios de información.
Y hablar de la socialización de los medios de información implica una discusión sobre el carácter que puede tener la privatización de los medios de información. Hasta qué punto debemos generar formas de control o de acompañamiento de la producción informativa que no esté centrado en el poder económico, que no solamente es de quien maneja el televisor, un canal de televisión, sino también con todas las redes económicas que sabemos que juegan detrás de los medios de comunicación. Y que se explica por otra cuestión. Yo creo que esto hay que explicarlo no en términos de gente buena y de gente mala, sino en términos de lo que significa el desarrollo de nuevas formas de la economía en el mundo actual. Genial, profesor. Muchas gracias. Bueno, Yo le quería hacer una pregunta, no cortes. ¿Sí? Fuera de ¿cuál es su interpretación de lo que pasó en Grecia con el tema del cierre así intempestivo por decisión unilateral de los medios públicos? no lo conozco al caso. Yo me preguntaba hasta qué punto el medio griego está teniendo algún rol en el acompañamiento de todas las movilizaciones de Grecia. Yo vi el anuncio de esta liquidación que han hecho, que además parece que va a estar acompañado de una formación de un nuevo esquema de televisión en Grecia, o sea, que no desaparece esta televisora, sino la van a transformar en otra instancia. Y a mí me parece que cualquier transformación que se pueda dar en Grecia, en este momento que está rodeada positivamente por toda la estructura económica del Fondo Monetario Internacional y la Comunidad Europea, difícilmente sea una socialización del televisor. Difícilmente. Pero no lo conozco al fenómeno, ni sé qué historia ha tenido, ¿no? Particularmente. Claro, pues lo han cerrado en esta transformación, lo que han hecho es acallarla, desaparece hasta que en algún momento se transforme. En este momento no cuentan con... Claro, habría que ver qué rol estaba jugando también políticamente, Claro. porque cuando yo contaba el caso de Bucarest, Sí. eran las televisoras del Estado, la principal pública, y que la gente la toma, y que desde ahí empiezan las proclamas de concentración, de revolución, etc. Yo creo una realidad distinta. En Grecia hay una historia política, un movimiento sindical muy activo, etc. ¿Qué rol cumplía antes la televisora? No lo conozco. Gracias, es una curiosidad propia. No lo veo. Me pareció positivo. Sí. No te caigas. No lo asustes. Claro, no sé si me iba a golpear, pero...